conoces la diferencia entre Jesucristo y el anticristo? Quédate y aquí te lo explico. ¿Sabías tú que el anticristo pronto aparecerá? El apóstol Juan escribió en su primer carta, en el capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan, al igual que el resto de los apóstoles, creían que su Señor regresaría en su generación, como se los había prometido, sin entender que tendrían que pasar 2000 años para que finalmente se cumpliera su regreso. Hoy nos ha tocado vivir en la recta final del último tiempo y han surgido a través de la historia muchos anticristos, pero pronto aparecerá el anticristo que cumplirá la profecía del tiempo del fin. Dentro de la manifestación al mundo este 2025 del ser profetizado en la Biblia llamado el anticristo, también nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario que los cristianos hablemos de este personaje, también llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición? Muchos creyentes cristianos dicen: yo no hablo ni tengo por qué hablar del anticristo porque no lo estoy esperando a él, ya que a quien estoy esperando es a nuestro Señor Jesucristo, lo cual se oye como razonable y verdadero. Pero aquí daremos varias razones bíblicas basadas en la palabra de Dios y por lo tanto verdaderas para que entendamos la importancia de hablar acerca de este maligno ser y la necesidad de advertir al mundo que ya muy pronto aparecerá, que como bien dice su nombre, es todo lo contrario al Mesías Jesucristo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia, y al contrario, que la aparición del anticristo traerá al mundo gran engaño, maldición y condenación eterna a todos los que lo acepten, lo reciban y lo sigan. En primer lugar, Jesucristo mismo nos enseñó que deberíamos estar pendientes de la aparición o manifestación del anticristo en el mundo. En Mateo 24:15 está escrito: por tanto, Jesús dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lo haya leído lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora que se refiere Jesucristo es la aparición del anticristo cuando entra al templo judío y obliga a ser adorado como si fuera Dios. En estricto sentido, esta advertencia dada por Jesús en su último discurso profético de Mateo 24 sobre el tiempo previo a su segunda venida está dirigida principalmente al pueblo de Israel, ya que se cumplirá a la mitad de la tribulación o a la mitad de la semana 70 de Daniel. También nos involucra a nosotros los cristianos directamente y daremos las siguientes razones. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 está escrito: por esto Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creer en la verdad, que es creer en Jesucristo para obtener salvación, tiene un tiempo límite, y cuando éste concluya, que es el de la dispensación de la gracia, iniciará el tiempo final de la mentira, del engaño, con la llegada del anticristo, que es la injusticia en el mundo. Conforme a la parábola de las vírgenes, también, y como segundo punto, Jesús nos enseñó en Mateo 25 que 5 vírgenes eran sensatas, preparadas, listas para su venida, y 5 eran insensatas, que no se prepararon para su regreso, para el regreso del novio. Por lo que podemos entender que parte de la iglesia, o hasta la mitad de la iglesia de Cristo que no esté preparada, se quedará al tiempo de la tribulación, y la iglesia que esté preparada, las 5 vírgenes sensatas,
irán con Cristo en el arrebatamiento a las bodas del Cordero. Por esto es tan importante que estemos listos, preparados para la manifestación del Anticristo. Es de vital importancia y como parte de la predicación del Evangelio de Jesucristo que advirtamos al mundo, tanto a no creyentes en Cristo, así como al pueblo de Israel que no lo han aceptado como el Mesías verdadero, y a los propios creyentes cristianos, que ya estamos muy cerca de la manifestación del Anticristo y por ello podamos tomar con tiempo las medidas y decisiones adecuadas, necesarias y vitales para poder estar preparados y ser librados del engaño que traerá con su manifestación. Asimismo, te daré algunos ejemplos de dogmas cristianos errados que han sido enseñados a la Iglesia de Cristo, pero que no son bíblicos, esto es, no aparecen en las Escrituras. 1. El Anticristo construirá el tercer templo de Israel. Esto no es correcto, ya que en Daniel 9:27 está escrito que el Anticristo confirmará el pacto con muchos otros. Esto es, que lo confirmará con muchas otras naciones, ya que será o lo es ya un líder político, porque entendemos que ya está vivo en el mundo, pero en ningún lugar de la palabra de Dios dice que él vaya a ser constructor del tercer templo. Esto le corresponderá al pueblo de Israel. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Mateo 24:4, Jesús respondiendo les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Decir que el Anticristo será un hombre que saldrá de la religión es un error, es falso, ya que la Biblia describe como la primer bestia en Apocalipsis 13:1 al Anticristo. Y si lo ligamos con el libro del profeta hebreo Daniel, capítulo 7, entenderemos que las bestias se refieren a reyes, reinos, imperios, naciones opresoras dominantes. Por esto podemos concluir que el Anticristo será un personaje político que emerge del ámbito político y no del ámbito religioso. Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por esto es muy importante mencionar que para entender el libro del Apocalipsis debemos también leer el libro del profeta Daniel, ya que no podremos entenderlos si los separamos. Estos 2 libros se complementan para poderlos entender. El libro de Daniel para los judíos viene a ser como el libro del Apocalipsis para nosotros los cristianos, ya que los judíos aún no han aceptado el nuevo pacto en Jesucristo. Si las propias élites que promueven de la llegada del Anticristo al mundo lo proclaman en todos los medios de comunicación que ellos manejan, esto es, lo promueven en las redes, en los Juegos Olímpicos de París, nos lo avisaron, con la aparición del caballo y el jinete en el río Sena, en la revista de The Economist 2025, en las caricaturas de Los Simpson, en las películas de Hollywood y en muchos medios más que ellos manejan. Cuánto más la Iglesia de Jesucristo debemos ser atalayas. Esto es, tenemos la obligación de informar y prevenir al mundo acerca de su próxima aparición. Podemos concluir por todos estos puntos y aún muchos más, como el que seríamos muy irresponsables y fuera de la voluntad de Dios el no predicar y enseñar como parte del Evangelio de Jesucristo acerca de la llegada y manifestación al mundo del maligno ser llamado el Anticristo.